que hayamos pensado mucho menos en algo quizás más difícil, cómo gobernar el día después. Es un buen punto, porque yo estoy seguro que a ti te pasaba eso. Yo estaba permanentemente debatiéndome estos años en eso, y al final hay que hacer las dos cosas, y hemos hecho las dos cosas. Y ¿sabes qué, Emilio? El otro día lo hablaba porque tenemos un grupo increíble de asesores en distintas áreas, y gente que está, chamos jóvenes, dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, opinando, discutiendo, proponiendo. No sé si viste, estuvimos en la Universidad de Harvard, donde hubo toda la propuesta del tema de educación, y después está el tema de salud, después está el tema de infraestructura, el Energy Hub, ¿sabes? Y yo me atrevería a decir que no ha habido otro movimiento, al menos en Venezuela, que se haya preparado tanto para tomar el poder y para servir y para gobernar. Y además conscientes de que hay que hacerlo también en dos planos. Uno es la emergencia. O sea, la gente va a esperar y necesita respuestas inmediatas. Pero al mismo tiempo tenemos que construir de cero instituciones que están todas destruidas, absolutamente todas destruidas. Y las dos cosas hay que hacerlas a la vez. Y eso evidentemente significa unos desafíos gigantes, porque necesitas personas que además tienen habilidades complementarias. Pero yo sí te quiero decir, si algo estamos listos es con los planes, sabemos lo que hay que hacer y con quién. Y ese con quién es muy importante, porque al final, si algo va a movilizar y a transformar el país, no solo la administración pública, es que prevalezca el mérito. ¿Sabes? Que la gente va a surgir por sus capacidades, por su trabajo, por sus valores, por su compromiso, y que no necesites conocer ni estar enchufado con nadie nunca más, ni cuotas, nunca más. Yo creo que eso va a asegurar que vamos a tener cada vez, ¿sabes?, los mejores venezolanos sirviendo a su país. Ahora, déjame hacerte una pregunta a un tema que tampoco es fácil. ¿No te parece que una transición nunca se hace exclusivamente con quienes ganan? ¿Dónde colocas tú la frontera entre la reconciliación necesaria y la impunidad inaceptable? ¿Hay sectores del propio chavismo con los que imaginas construir la Venezuela en el futuro? Este es un tema medular, Emilio, porque efectivamente se escuchan muchos planteamientos sobre esta visión de una Venezuela dividida. Y yo digo, cuidado, cuidado. Sin lugar a dudas, los sistemas autoritarios y totalitarios, una de sus palancas para aferrarse al poder es dividir la sociedad. Y vaya que en Venezuela lograron avanzar en ese sentido, ¿no? Cuarta y quinta, izquierda y derecha, ricos y pobres, los que se fueron, los que nos quedamos. Bueno, hasta el este y el oeste, ¿te acuerdas? Era una cosa obsesiva. Y nosotros entendimos como sociedad en el año 22 y 23 que lo primero que había que hacer era volver a conectar a un país alrededor de lo sustantivo. Y son las creencias, la historia, nuestras aspiraciones. Y yo siento que ese año 2023, que derivó en el 22 de octubre en las primarias, logró eso, derribar esas barreras, y un país que había estado polarizado puso esas diferencias a un lado. Y es paradójico, ¿sabes por qué? Porque fíjate, cuando uno ve qué fue lo que nos unió, la forma como el régimen había empobrecido al país, forzado a nuestros hijos y nuestras familias a huir de Venezuela, la corrupción más obscena, o sea, todo esto generó un sentimiento de dolor y de indignación que unió a la sociedad venezolana por encima de aquellas diferencias que habían buscado provocar, identitarias o de cualquier manera. Entonces, yo quiero insistir en esto porque Venezuela es hoy, para mí, la sociedad más cohesionada, sin duda, de América Latina. Y cuidado en el mundo, porque cuando tú tienes el 90% del país que quiere lo mismo, y que no te está pidiendo volver al pasado, que está mirando hacia adelante, queremos ser mejores. Y desde luego, Emilio, eso implica con muchísima gente que alguna vez no estuvo con nosotros, lo vimos en las primarias,
Lo vimos el 28 de julio, ganamos con el 70% de los votos en un país aterrorizado y perseguido. ¿Cuántas personas que habían estado con el chavismo en algún momento ya formaron parte de nuestras filas y de nuestra legión? Entonces, desde luego, ahora yo sí quiero advertir algo, porque la mejor manera de evitar la venganza es la justicia. Y no podemos plantearle al país un esquema de impunidad, porque eso sí es tremendamente peligroso para la nación que viene. Y los límites están claros, y lo han dicho organismos de derechos humanos, empezando por los crímenes de lesa humanidad. Y cuando uno piensa en ese día después, aparece otro problema enorme. Hemos hablado mucho de recuperar la democracia, pero quizás sea todavía más difícil recuperar el Estado. ¿Qué instituciones consideras indispensable reconstruir de inmediato y cuáles habría que concebir prácticamente desde cero? Esa es la respuesta más rápida de todas. Dime qué institución queda de pie hoy en día en Venezuela. Y eso es aterrador, porque al final una república se sostienen las reglas, los acuerdos de convivencia que se manifiestan en las instituciones. Y cuando tú no tienes instituciones, se produce el caos y la anarquía, que es lo que hoy en día existe en Venezuela. Y la única manera de ellos administrarlos es por la vía de la violencia y la represión brutal. O sea, este régimen es caos. Ellos han sobrevivido, Chávez, Maduro y Delcy, alrededor de ello, del caos. Nosotros tenemos que traer orden. Y evidentemente instituciones que estén por encima de cualquier preferencia o parcialidad política. O sea, nosotros tenemos que, yo creo, por delante, el extraordinario desafío, Emilio, de construir instituciones que tienen que durar siglos. Sí tenemos que verlo. O sea, que desde luego nos van a superar a todos nosotros y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es decir, asegurarnos que sean instituciones duraderas y por lo tanto tienen que incorporar inclusivamente a toda la nación. No solamente aquellos que tenemos diferentes ideas, gracias a Dios. El pluralismo es fundamental en democracia, pero aquellos que se han ido y que son tan venezolanos como los que están aún y que el país tiene que acogerlos de vuelta. Y en ese sentido yo digo, obviamente hay instituciones que en el cortísimo plazo son indispensables. Necesitamos un órgano electoral y un órgano judicial para iniciar un proceso de transición y de recuperación de la soberanía popular. Porque una vez que recuperemos la soberanía popular, podremos recuperar la soberanía nacional, que son dos dimensiones indisolubles. Y entonces nos llevará a, queremos poner orden y seguridad en instituciones fundamentales, los cuerpos de seguridad, un poder judicial autónomo y fuerzas armadas, desde luego. En segundo lugar, queremos una economía próspera, sana, segura, de gente rica. Entonces tenemos que tener instituciones, desde un banco central que garantice el control de la inflación absoluta en el país, hasta aquellas instituciones que protejan la propiedad privada, que ejerzan la Contraloría. Y finalmente instituciones que realmente permiten el pleno desarrollo del ser humano. Y si tú me dices a mí, la que para mí va a ser ese eje transformador es el sistema educativo en Venezuela. Entonces, sí estamos en ruinas, pero eso significa que tenemos menos costos de fricción, menos resistencia a la hora de construir estas nuevas instituciones para una Venezuela que está en una nueva era. Porque mira qué apasionante esto. Nosotros vamos a ser el primer país que se construye desde cero en la era de inteligencia artificial. Y eso nos va a permitir hacer, como dicen en Estados Unidos, un leapfrogging, es decir, un salto tecnológico enorme gracias a estas herramientas poderosísimas que hoy existen. Ahora, María, vamos a hablar, que no lo podemos evitar, de las elecciones. ¿No te parece que unas elecciones verdaderamente libres exigen condiciones precisas? Nuevo CNE, garantías judiciales, registro electoral actualizado, participación de los venezolanos en el exterior y más allá del cronograma, que es lo que nunca debe sacrificarse en nombre
de la urgencia de llegar pronto a esas elecciones? Pero tú sabes que este es un tema donde toda mi vida he estado muy cerca, ¿no? Ujú. Desde Súmate y después todo lo que hicimos, las primarias y este proceso de la plataforma 600K, los comanditos. Hemos hecho cosas increíbles los venezolanos. Pero vale la pena detenerse y pensar, Emilio, nosotros ganamos unas elecciones en las peores condiciones imaginables. Yo estoy seguro que no ha habido una elección peor en el planeta. Las elecciones del 28 de julio. 4 de cada 10 venezolanos con derecho a votar no les dejaron inscribirse. Los venezolanos afuera, los chamos que cumplieron 18 años, a los que mudaban de un lado para otro. En las elecciones del 28 de julio, ni Edmundo ni yo pudimos hacer una sola entrevista en televisión o radio nacional. En las elecciones del 28 de julio, nuestro equipo de campaña estaba preso o asilado. ¿Tú sabes lo que es eso? Tu jefe de campaña asilado a una embajada. El jefe electoral, el jefe de comunicaciones, el jefe internacional, el jefe de organización y tu secretario político presos en el helicoide. En las elecciones del 28 de julio, la persona que ganó la primaria no le dejaron inscribirse. Y aún así, arrasamos. Por supuesto que las condiciones son importantes. Imagínate cómo hubiéramos ganado si hubiéramos tenido unas condiciones competitivas. Y hoy, la Venezuela de hoy, es una Venezuela que está muchísimo más envalentonada y preparada y organizada que hace 2 años, porque estos 2 años no los hemos perdido, Emilio. Incluso en los meses de terror, en los 18 meses de terror, nosotros estamos trabajando con nuestras redes, que no las detectaron. Hubo gente presa, detenida, algunos a punto de agarrarnos, pero no nos detectaron, no paramos de trabajar y no paramos de crecer. Entonces, la respuesta es obviamente sí. Claro que sí. Se necesita que todos los venezolanos puedan votar, empezando los venezolanos que están afuera. Se necesita un Consejo Nacional Electoral que cumpla lo que dice la Constitución. 0 cuotas, por cierto. No es que 2, 2, 1. No, no, no. La Constitución es clarísima. Gente proba, honorable, que no esté vinculada a ningún partido. ¿Cuántos no hay en Venezuela? Se necesita una elección donde esta entrevista que estamos teniendo tú y yo la pueda dar en todas las radios de Venezuela, sin que terminen presos los periodistas. Y una elección en la cual los venezolanos voten por quien le dé la gana. Por quien le dé la gana, no por quien le imponga el régimen. No mucho, no toma mucho tiempo hacer esto, por cierto. No toma Ahora, tú sabes, un poco conexo con esto, en el manifiesto de Panamá, usted se planteó muy claramente que la elección que tenía que venir de primera era la presidencial. Hay gente que piensa en otras ideas. ¿Por qué sería importante empezar por la presidencial y después hacer las otras? Bueno, yo creo que la gente está clarísima. Yo creo que cualquier venezolano que tú pares en la calle, tú le haces esa pregunta y te contesta, pero tú te volviste loco. O sea, tú estás viendo mi cara, ¿qué? Que al final, ¿qué ha ocurrido? Hemos tenido muchísimas elecciones de alcaldes y gobernadores en estos años. Empezando por el año pasado, una enorme farsa donde no votó ni el 10% de la población. Y aún así les han dado cuotas. Te pregunto, ¿esos estados están mejor? ¿Esos municipios tienen menos inflación? Allí el crimen no existe. No se les va la luz. ¿Tienen agua? ¿Hay medicinas en los hospitales de esos estados? Por el amor de Dios. Este régimen, si algo ha hecho en estos 27 años, ha sido centralizar todo el poder. Algo totalmente contrario a lo que nosotros creemos, una verdadera república federal. Y ha vaciado de recursos y de atribuciones a los alcaldes y los gobernadores. Entonces, algunos dirán, bueno, vamos a lanzar algo para que la gente se entretenga. No, aquí no estamos para entretenimientos. Es muy serio lo que está pasando. Y tendría, después de la tragedia del terremoto, Venezuela no aguanta una mentira más. Ni una mentira más. Ahora,